Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Estamos aquí eh, presentándonos al Señor en estos devocionales de Saeta Jole y también aquí nuestras amadas princesas del Señor, en las cuales estamos aquí unidas con un mismo sentir de buscar del Señor en estos devocionales donde la palabra del Señor es la protagonista. Sin duda de que dejamos que Dios nos hable, que esa voz audible que nosotros podemos, al ser instrumento en las manos del Señor, podamos ser tomados. Escuchamos, recibimos y atesoramos en nuestros corazones porque es palabra del Señor. Así que vamos a orar al Señor para pedirle que Él nos ayude para que podamos estar en comunión y podamos recibir este pequeño devocional que el Señor tiene para hoy día. Oramos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su amor infinito, su misericordia. Gracias damos, Padre del cielo, porque usted es bueno. Pedimos, Padre del cielo, Señor mi Dios, que usted sea en nuestras vidas. Permítanos, Padre Santo, Señor mi Dios, que usted nos hable, Señor mi Dios, con ese amor, Señor mi Dios, con esa advertencia, con ese consejo, Padre Celestial, porque somos necesitados suyos, Padre del cielo, somos tan insuficientes, Señor mi Dios. Te pedimos perdón por ello, porque queremos, Padre Santo, Señor mío, que usted nos hable, nos moldee, que seamos, Señor mío, en este camino de bendición, en este camino de santidad, seamos, Señor mío, hechura a su voluntad. Tenga misericordia, Señor mi Dios, de nuestro caminar, conceda esas peticiones de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor mi Dios, a que este devocional, Señor mi Dios, sea agradable ante su presencia. Queremos recibir de su palabra, Señor mi Dios, e imploramos que este mensaje, Señor mi Dios, sea para nuestras vidas, abra nuestros corazones, disponga nuestros tiempos, Señor mi Dios, para que podamos, Señor mi Dios, recibir de su palabra. Gracias, papito, damos a este tiempo, presentamos a estas princesas del Señor que estarán escuchando y quien sea que pueda recibir este mensaje, lo hacemos en el dulce nombre de Cristo amado, nuestro Salvador. Amén. Mire, vamos a lo que nos convoca. Eh, bueno, nosotros siempre hemos escuchado y la palabra del Señor en el libro de Efesios nos habla claramente acerca de lo que es la armadura del Señor. Entonces vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 3 y dice así: en el nombre del Señor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. Que el Señor nos bendiga. El Señor nos advierte. El Señor sabe, nos habla de la soberanía de Él, nos muestra lo importante que es estar preparado para resistir los días malos. Entonces vamos a tener días malos. Que el Señor nos bendiga. Dice la palabra del Señor como esta base bíblica, donde la idea principal aquí en estos versículos más abajo es hablarnos acerca de la verdadera armadura, la que obtenemos a partir de una experiencia genuina en Cristo, en Jesús. Sin duda de que nosotros comprendemos lo importante que es conocer detalladamente, y aquí lo dice el Señor, es como una lista que nos manifiesta el ajuste de la armadura de Dios, pero quiere que la usemos. O sea, el Señor no nos lista algo solamente para que lo escuchemos. Cuando el Señor nos habla, Él quiere que accionemos. Accionemos nuestra fe, accionemos nuestro actuar, que nuestras acciones tengan un reflejo. Entonces, Dios quiere que nosotros sepamos diferenciar entre la justicia divina y la justicia humana. Dios quiere que decidamos hablar siempre con la verdad, actuar siempre con justicia y aprovechar cada oportunidad sin duda de poder compartir el Evangelio. Que el Señor nos ayude a nosotros. Dice la palabra del Señor, porque Pablo lo describía en este capítulo. Dice, vamos a pasar a leerlo, lo que dice, después de lo que hablamos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Por lo cual, dice, hay calzado
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¡Qué maravilloso! Yo me considero un evangelista porque hago la voluntad del Señor para pregonar el Evangelio de Jesús. Me siento satisfecha y privilegiada el ser una portavoz del mensaje de salvación. Qué importante es que nos instruyamos, qué importante es que sepamos cuál es el mensaje claro que debemos llevar. Dice el Señor, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces tenemos que saber la verdad y vestido con la coraza de justicia. O sea, ya van 2, 3 cosas que debemos armarnos. De justicia, de verdad y del Evangelio de paz. Dice más abajo, por lo cual, desechando la mentira, porque vamos en la verdad, ¿cierto? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, dice, los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Bueno, ahí se va para otros versículos, porque va para otros versículos. Pero el Señor nos manda a que tengamos el conocimiento, o sea, ajustemos nuestra armadura, que podamos nosotros estar acorazados, firmes, firmes como lo dice el Señor. Usted sabe cuáles son las armas, ¿cierto? Las he estudiado, por supuesto. Tenemos, como dice aquí, los pies están armados, los lomos, los lomos vestidos con la coraza de justicia. El Señor nos pone la armadura a todos lados, desde la cabeza a los pies. El Señor tiene todo fríamente claro. Nos conoce inclusive a nosotros, sabe cómo nosotros actuamos. Pablo escribía estas palabras desde una prisión y una prisión humana. Dice, él había visto muchos soldados romanos en los años recientes y tuvo bastante oportunidades para observar su vestido, o sea, la coraza, los que estaban revestidos, ¿cierto? Tuvo mucho tiempo y estaban preparados para un servicio. Así que toma el soldado como una ilustración, ¿cierto?, de lo que podía él reflejar a través de esta ilustración. Entonces, ¿qué decía aquí? Vistiéndose para la batalla con todo su equipo. Cada cristiano ha de vestirse de toda la armadura. O sea, el Señor nos manda a nosotros que tenemos que armarnos de toda, de la completa armadura de Dios. Insiste Pablo en eso. Porque el conflicto del cristiano es tan fuerte, pero es tan fuerte que dice que no tiene una defensa propia contra el poder que quizá la adversidad nos trae, el adversario, ¿cierto? Satanás nos acecha, se está pendiente de nosotros los hijos del Señor. Usa estrategia, usa maquinaciones, artimañas, lo dice la palabra. Es tan hábil para desviar a los creyentes de la verdad o hacerles inclusive transgredirlas. La armadura de Dios y el fortalecimiento interior son necesarios a fin de qué? ¿De qué cree usted? A fin de estar firmes como lo habla la palabra del Señor. Pablo no quiere que los cristianos, que nosotros nos equivoquemos. Por eso le advertía a Pablo a las iglesias a la cual le enviaba muchas cartas. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento son escritos por Pablo. A la iglesia de Filipa, a la iglesia de Romanos, a la iglesia de Tesalonicense, a todos ellos les hablaba el Señor por medio de la inspiración de Pablo, por supuesto. No es la lucha contra la carne ni la sangre, decía Pablo, ¿cierto? Aunque los hombres muchas veces parecen ser los principales enemigos de Dios. Y es verdad, porque a veces nosotros somos como raza humana los principales enemigos.
Y a veces inclusive le echamos la culpa al diablo y somos nosotros mismos. A veces nuestros comportamientos, nuestras decisiones. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos haga que podamos nosotros darnos cuenta. No es una lucha contra carne y sangre, dicen que los hombres muchas veces parecen ser los principales enemigos de Dios y de la iglesia inclusive. Es contra principados, dice la palabra del Señor, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra maldades espirituales. Dice, es lamentable cuando los creyentes se encuentran deprimidos y frustrados. ¿Se ha encontrado con cristianos así? Así es, porque no conocen las provisiones que Dios ha entregado, ha hecho por la victoria sobre Satanás. Si Cristo pagó el precio en sangre por nosotros, Cristo ya ha vencido por completo, ha hecho Él el trabajo por nosotros. Él lo hizo por completo y frente a sus huestes. Y la victoria es nuestra. Victoria. Si Cristo ganó esa victoria, nosotros somos más que victoriosos. Nuestra tarea es resistir al diablo, por supuesto, y evitar ser engañados por él y arrebatarle las almas porque las que Cristo ganó, Él las ganó porque murió en la cruz por nosotros. Entonces, cuando el Señor nos dice que nos habla de una batalla, ahí nosotros podemos decir que es complicado cuando nosotros vemos que hay una lucha. Pero cuando nosotros luchamos, la lucha es de los dos poderes. Y nosotros, por ejemplo, contra estas potestades, o sea, yo no sé si usted se sienta tan fuerte para ganar esas batallas, pero sí nosotros las ganamos cuando sabemos con quién caminamos a un lado, que es Cristo, por supuesto. Dice la batalla que se libra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entre Cristo y el anticristo, entre el Espíritu de verdad y el Padre de mentira, entre los profetas de Dios y los falsos profetas, entre el trigo y la cizaña. Aún continúa. Eso es algo constante. El reino de las tinieblas aún está presente, pero cuando nosotros recibimos a Cristo, yo aprendí que yo ya no vivo ahí no soy posesión del reino de las tinieblas, pero que el reino de Dios es el mío. Yo pertenezco al reino de Dios. El reino de las tinieblas está presente y activo. Y el diablo, como un león rugiente, dice la palabra, anda alrededor y buscando a quien devorar. En el libro primero de Pedro lo dice. Pero alguno dirá, yo no quiero involucrarme activamente, yo no creo en esa guerra. A veces es más fácil decir que uno no cree. Pero además creo que Cristo ya derrotó a Satanás y él lo hizo por mí. Sí, muchos lo creen. Esto puede ser cierto, lo es, pero es cierto también que la batalla aún no ha terminado. Por eso decíamos delante que tenemos que resistir al diablo y no dejar que siga arrebatando almas. Por eso es tan importante el trabajo que hacemos cuando el Señor nos manda en esta gran comisión a ir y pregonar este Evangelio de Jesús. O sea, nos manda no quedarnos callados, sino que a seguir. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo nos ordena colocarnos esta armadura? ¿Mm? ¿Por qué será? Porque tenemos que resistir. Dice, nos manda a someternos a Dios y a resistir al diablo. Entonces, aquí nosotros nos muestra una parte de la palabra que leímos acerca de la armadura, la primera parte, porque dice, ¿cuántas? El cinturón de la verdad, ¿cierto? Es la ropa de aquella época. El Pablo, como decía ahí, quizá él miraba a los soldados porque estaba en prisión, veía cómo estaban armados. Y es por eso que el Señor nos ayuda a que nosotros podamos entender que Jesús pregonaba, hablaba de la palabra de Dios por medio de parábolas.
Y eso era suficiente para que Dios nos enseñara a caminar. Él nos muestra el camino cada día. Que el Señor nos bendiga. Si no, mire, imagínense, si nos creciera la nariz como Pinocho, dice aquí en mi reflexión, cada vez que nosotros mentimos, tendríamos un grave problema. Porque hay estudios que dicen que las personas mienten entre 10 a 100 veces al día. Wow, harto. Y por eso dice Pablo, hablad verdad cada uno. Cada uno tenemos que hablar la verdad. Que el Señor nos bendiga. Aquí nos habló mucho en este primer versículo que leímos, que el cinturón de la verdad. ¿Cuántas mentiras cree que dice una persona al día? ¿Por qué seremos tan mentirosos? En la ropa de aquella época el cinturón mantenía en su debido lugar todas las partes del uniforme del soldado. Era una parte del vestimenta del soldado importantísimo. Y era esencial. Si se perdía este cinto, se perdían los demás elementos. Y querían suelta esa ropa. En una comedia o en una película puede hacer reír si sucede esto, ¿cierto? Pero lo que resulta gracioso es solamente la fantasía. No sería cómico si realmente sucediera en una batalla. No lo sería. En este pasaje se nos exhorta a mantener ceñidos los lomos, el cinto de la verdad frente al enemigo. Pero, ¿qué es la verdad? Dice, Jesús nos enseñó eso. Jesús dijo, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. En Juan lo dice, la palabra de Dios es la verdad. Cuando se cree y se pone en práctica su palabra de forma continua, se convierten en el cinturón de la verdad. Mire qué lindo aprendizaje para que el creyente, de igual forma, el cinturón de la verdad, represente nuestra integridad delante de Dios. Qué lindo. Y también de los demás, también de los demás. Entonces muchas veces nosotros vemos que lo contrario de la verdad, que lo que es la mentira. El engaño es la mentira. Y es por eso que la mentira y la falsa integridad es uno de los problemas más comunes hoy día en nuestra sociedad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a nosotros en esta armadura espiritual. El cinturón, ¿cierto? Vimos que era la primera línea de defensa, lo pone en el primer versículo Pablo, contra el pensamiento, ¿cierto? Que no está en armonía con la verdad. Si te ofrecen una oportunidad de decir o hacer algo en contra en un conflicto con la verdad, ¿qué sucede? ¿La pensamos? Que el Señor nos bendiga. Aun cuando estemos revestidos con la coraza de justicia en nuestra posición es justa ante Dios, debemos estar conscientes de cualquier acto de injusticia en nuestra parte que nos debilite y seamos presa fácil del enemigo. Bueno, como consejo, mire, como consejo, el Señor en estos versículos nos habla claro. Nos dice que tenemos que estar apercibidos, debemos estar firmes, como lo dice la palabra del Señor. Lo dice muy claro el Señor en esta escritura. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir ese día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Qué lindo. El Señor nos ayude a nosotros para que podamos nosotros estar siempre prestos para hablar del Señor, de hablar, de poder presentarle a otros lo que Dios quiere, que es el Evangelio de Jesús. ¿La victoria de quién es? Es nuestra, porque Cristo nos las entregó. Él la entregó. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor atesore esta palabra en nuestra vida porque es hermosa. Y para este Dios yo tributo honra y gloria desde hoy y para siempre. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana.